Aprovecho de saludar a Bárbara, que veo conectada, a don Carlos Peña, a doña Claudia Rosas, a don Jean Paul, Tatiana y Yarela. Confío que estén muy bien esta tarde. Yo estoy en Puerto Montt. Desconozco dónde están ustedes. Este conversatorio es para estudiantes que están en el programa PASE propedéutico desde Valdivia, de la región de Los Ríos hasta Coyhaique, si bien tengo entendido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, por medio tuyo. Agradezco al programa PASE también, un programa espectacular desde el punto de vista del acompañamiento y preparación que hacen a las y los estudiantes para no solo el ingreso, sino que su permanencia en la educación superior. Tengo que hablar de pedagogías matemáticas y por la temática del conversatorio voy a tener que referenciarme en más de una ocasión, porque esta conversación virtual la voy a hacer desde mi experiencia, porque creo que añade algo más de sentido. Si bien hay muchas argumentos de por qué estudiar pedagogía en la literatura, con los profesores y profesoras en ejercicios, lo voy a hacer desde mi experiencia personal. Y yo terminé la enseñanza media el año 1999 en el liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, Chiloé. Por temas laborales de mi padre, hice toda la enseñanza media en Castro y llegó la hora de postular. Rendí la prueba de aptitud académica en ese entonces y me fue bien, pero no sabía qué estudiar. Tenía una tendencia vocacional marcada a las ciencias exactas, pero también a las ciencias sociales. Entonces fue difícil para mí. No obstante, decidí estudiar pedagogías matemáticas por dos razones. La primera, por mi profesor de asignatura. No, fueron por tres razones. La primera, por mi profesor de asignatura. La segunda, porque ese profesor, la asignatura que lo tuve de primero a segundo medio, después cambió en tercero y cuarto medio y no me iba tan bien. Y no me iba tan bien de manera cuantitativa en las calificaciones, pero tampoco me gustaba. Ya le estaba perdiendo el gusto a la matemática y esa fue la segunda razón de que me empecé a cuestionar de por qué estaba perdiendo el gusto a la matemática, me estaba empezando a no ir tan bien como yo quería, y en ese entonces mi respuesta fue que el profesor hacía la diferencia. Y la tercera razón fue porque encuentro todavía una asignatura absolutamente bella, la matemática, y dije, si no la aprendo en una carrera de pregrado o no la entiendo en una carrera de pregrado, después me va a ser muy difícil entenderla. Y de esa forma se fue configurando mi interés por la carrera de pedagogías matemáticas, donde también se complementó con mis intereses por la parte humanista y social. Y después tuve que elegir dónde estudiaba, y para eso necesitaba el apoyo familiar. Y en ese entonces la carrera de pedagogía
socialmente no estaba dentro de la ecuación de carreras tradicionales a estudiar, sí por la vocación, pero también hay que ser realista. Había un tema económico, de estigma social, y a mis padres no les gustó la idea, pero me vieron tan convencido que me dijeron, ok, me había alcanzado el puntaje para ir a Santiago, y me dijeron, bueno, si quieres estudiar pedagogía, hazlo, pero hasta dónde puedes llegar es hasta Concepción. ¿Y por qué? Porque había algo de estimora, de temor parental a la ciudad de Santiago por parte de mis padres. Ahí sí que me fui a Concepción. Ahí hice todo el pregrado, y desde estas cortas introducción a cómo decidí estudiar por la pedagogía, daban los cuestionamientos iniciales que era la carga social básicamente negativa en ese tiempo, pero no obstante eso se compensaba con una alta vocación por mi parte. También estaba un poco agradar eh, eh, la elección de mis padres. Yo tenía una tendencia, como les comentaba, alta en las matemáticas, entonces ellos esperaban quizá algún ingeniero eh, por, eh, por mi elección, pero eso no ocurrió. No obstante, como buenos padres, al final del día entienden eh, la alegría y vocación de sus hijos, entonces ahí recibí todo el apoyo de ellos. Y eh, en ese tiempo, para resumir, un factor que me ayudó a la elección fue sin duda ver la vocación de mis profesores de matemáticas, y la no vocación también de algunos de ellos. Eh, y para serles franco a todos ustedes, no consideré aspectos de carrera laboral futura, de sueldo, de estabilidad, nada de eso, sino que básicamente me orienté por mi elección personal. Eh, Luego de ello, estudié pedagogía en matemáticas y computación en la Universidad de Concepción desde el año 2000 al 2005, y me di cuenta que al entrar a la universidad que era mi elección correcta, porque me sentía feliz. Llegué a la universidad, como se me abrió el mundo también desde otras perspectivas, no solo desde la pedagogía ni desde la matemática, sino desde otras áreas de conocimiento, conocer gente que venía de todos lados de Chile, y extranjeros y extranjeras también. eh, y de la misma forma, profesores y profesoras altamente entusiastas en la carrera. Eh, Terminé eh, al día mi carrera, con un pequeño paréntesis que después me marcó hasta el día de hoy. Y el pequeño paréntesis era que fue cuando estaba en tercer año de la carrera, había un letrero y lo leí y postulé en una beca de intercambio al extranjero, especialmente destinada a profesores, a futuros profesores y profesoras de matemática y ciencia, eh, con la particularidad de que tenía que ser en el extranjero, pero en un país de habla inglesa. Eh, mi inglés era bastante paupérrimo y apliqué de igual forma, pero mis calificaciones eran muy buenas. En ese tiempo en la Universidad de Concepción uno estudiaba con la escala de 0 a 100, y mi promedio, si bien recuerdo, final fue de un 92, 93, una cosa así, con toda la carrera ya cursada. Entonces me gané la beca
me esforcé harto por el tema del inglés y hice un semestre en el extranjero el cuarto año de la carrera en Australia. Eh, Me atrasé un poquito, pero fue por temas de convalidación de asignaturas, pero aún así terminé mi carrera en 5 años y antes de terminar ya tenía trabajo y estuve estudiando luego, estuve estudiando, de hecho, sí, después estuve estudiando inglés, seguí estudiando inglés y trabajé en el sistema escolar del año 2005 al 2009, si bien recuerdo, y también en la universidad en el tiempo de estudiantes con un grupo de amigas y amigos de distintas facultades y distintas carreras. Creamos el preuniversitario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, entonces ahí también estuve trabajando en el preuniversitario por mucho tiempo. Eh, y de eso se configura un poco mi etapa profesional como profesor en ejercicio. Le hablé hace un momento acerca de la no dificultad que tuve para encontrar trabajo. Yo hoy en día soy el director de Escuela de Pedagogías Matemáticas y los y las profesores egresados de esta casa de estudios, la empleabilidad al primer semestre de egresados es del 100%. Entonces, eh, los profesores y profesoras de matemáticas en general en el sur austral de Chile somos bien valorados por los empleadores y por el sistema escolar, y eso va de la mano de el prestigio de formación que tenemos, y también es un factor. El otro eh, la escasez de profesores que hay en el sur austral, pero no obstante, como uno trata de hacer lo mejor posible, eso se compensa con estabilidad laboral. En mis tiempos no había un sistema profesional docente como lo hay ahora. El sueldo no conozco, o sea, conozco más o menos cuál es, pero para un profesor o profesora recién egresado es muy bueno, muy superior a lo que era en mi época, y también las condiciones laborales son distintas. Cuando empecé a trabajar, mi contrato de 44 horas, si bien recuerdo, que siempre tuve horario completo, eran 42 horas de aula y una para atención de apoderados y otras para preparación de material, lo cual es irrisorio, pero esas eran las condiciones en ese tiempo. Hoy en día, de acuerdo y gracias a la ley de desarrollo profesional docente, las cosas han cambiado. Hay un incremento en los sueldos y en las condiciones laborales también. Hoy en día un profesor o profesora en ejercicio realiza a lo más el 60% del total de las horas de contrato en aula, y el otro 40% lo destina a docencia, a preparación de docencia, a atención de apoderados, a capacitarse, etc. Por ende, las condiciones laborales hoy día están mucho mejor de lo que era hace un par de años atrás, y eso es porque Chile como Estado ha entendido que para incrementar y mejorar los niveles de educación se necesita un currículum robusto y los mejores y las mejores profesores que las universidades puedan formar. Entonces es combinación perfecta para que, si ustedes tienen la vocación, hoy día entren y decidan estudiar pedagogía. Sin duda hay también múltiples factores que afectan
la labor docente, pero las condiciones como lo eran 10 años atrás son muy distintas. Eh, eh, y hablando acerca de la motivación, desafíos y orientaciones para la carrera, eh, desde mi punto de vista, la matemática es un lenguaje que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Hay muchos lenguajes que hacen o tienen el mismo objetivo. Uno de ellos es la religión. La matemática es otro lenguaje más. Eh, y como es un lenguaje, es parte de nuestra esencia de ser humano. Y hay un estigma negativo a la comprensión y el aprendizaje de la matemática, el entendimiento de la matemática, pero desde el punto de vista cognitivo y neurocientífico no hay tal cosa como yo soy malo o mala para matemáticas o yo no puedo. Eso es absolutamente falso, y para eso se necesitan profesores y profesores capacitados que puedan generar aprendizaje en los estudiantes. Y esa es una de las cosas que me motivan en el último, que fui descubriendo en el último tiempo, que el profesor o profesora es la piedra angular para cambiar el estado del aprendizaje de la matemática en nuestro país. eh, y por ende hay un aporte social que nosotros realizamos desde nuestra vereda de la disciplina. Eh, Nuestra carrera es altamente desafiante. Ustedes están acá porque están pensando en estudiar la carrera de pedagogía, independientemente, si deciden estudiarla, independientemente de dónde la estudien. Yo espero que sea con nosotros, pero independientemente de eso, las y los felicito porque es una carrera altamente demandante. Nosotros trabajamos con 30 realidades simultáneamente en una sala de clase o en un espacio virtual hoy en día, y tenemos que estar atentos de esas realidades durante todo el tiempo. Eh, por ende, reitero mis felicitaciones y no es fácil trabajar con personas, ya sea directamente con estudiantes o también con los apoderados o los padres de esos estudiantes. Es complejo, eh, pero hay un desarrollo profesional que ustedes van adquiriendo en el tiempo a medida que estudian y aprueban su asignatura de pedagogía, y también la práctica que reciben inicialmente desde el acercamiento a los colegios cuando están estudiando hasta después su desempeño profesional cuando ya están trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra carrera es altamente demandante, exigente, pero también tiene muchas satisfacciones. Una es el reconocimiento de nuestra y nuestros estudiantes en la sala de clase. La otra es que el estigma social de estudiar pedagogía hoy en día está cambiando positivamente. Ya hay eh, otra oportunidad de la profesión es que ya hay estudios que indican que al 2030 van a faltar profesores en el sistema escolar, eh, y eso es así. No recuerdo el porcentaje exactamente, pero eso abre una oportunidad para eh, el mercado laboral y desarrollo de nuestra profesión eh, gratamente. Entonces, desde mi punto de vista y de lo que dicen los estudios y los análisis, las encuestas, va a haber una alta demanda de profesoras y profesores en todas las áreas del conocimiento, bueno, y de matemáticas. Eso también es evidente. Eh, y también siempre está la oportunidad de querer sí,
seguir perfeccionándose. Y ese fue mi caso. Después de terminar el pregrado, de trabajar en el sistema escolar, quise perfeccionarme y básicamente porque sentía la necesidad, y lo otro es porque el Ministerio de Educación estima que un profesor o profesor en su vida laboral atiende, en una vida laboral promedio y continua, atiende a 6.000 estudiantes. Eso parece un número alto, pero no es tan alto. Si pensamos en una sala de clases de 30 estudiantes promedio, yo sé que hay más que eso en algunos establecimientos en particular, pero como promedio de 30 estudiantes, los profesores de matemáticas tienen horario completo. Significa que uno ve 6, 7 cursos en la semana, dejémoslo en 6, y ustedes empiezan a multiplicar, que son más buenos que yo, a la semana, al año, si tenemos 6 cursos por 30 estudiantes, serían una cantidad considerable, y si eso lo multiplican por 20, 25 años de vida laboral, el número es bastante cercano. Pero desde las universidades el impacto que tenemos es 6.000, aproximadamente 6.000 multiplicados por el número de estudiantes a los cuales formamos. Entonces, la responsabilidad es alta de las carreras y universidades formadoras de profesoras y profesores, y para eso se necesita especializarse y ser lo más competente posible en cuanto a transferencia y generación de conocimiento en el área pedagógica y de la educación matemática. Después hice el máster, lo hice en Australia, y también el doctorado, que también lo hice en Australia. Estuve estudiando un par de años, desde el, si bien recuerdo, 2010 parece, al 2017, y ya el 2017 retorné, y desde esa fecha estoy en la Universidad Austral de Chile, en la carrera de Pedagogía en Matemáticas. Tratando junto a mis colegas de formar a las mejores y los mejores profesores de matemáticas que podamos formar, para que generen aprendizajes matemáticos en nuestros estudiantes. Y en nuestros estudiantes y los futuros estudiantes que van a ser parte de este país y los van a dirigir. Por ende, la responsabilidad que tenemos es alta, pero siempre con toda la motivación y la reflexión de querer hacer el trabajo lo mejor posible. Y para eso trabajamos con colegios de Puerto Montt, de la región, obviamente, y no me voy a extender en esto. La pandemia nos ha afectado en estas relaciones, pero tenemos los avances tecnológicos que nos permiten operar y trabajar. Yo siempre le digo a mis estudiantes que si esto hubiese pasado en nuestros tiempos, Nicolás, hubiésemos perdido el semestre, el año, pero ahora esta es la oportunidad para ocupar la tecnología, y gratamente nos ha ayudado mucho. Entonces, y con esto termino, y ahora ya los dejo a ustedes para que tengan dudas, consultas, si es que tienen, y podamos conversar para que esto no sea un monólogo. Nicolás. Silencio. Gracias, profesor. Hartas cosas nos comentó, y sobre todo respecto de cómo usted, ¿verdad?, se decidió finalmente por estudiar
en el ámbito de las matemáticas y en específico como pedagogo en el ámbito de las matemáticas. Leía hace un tiempo que una de las carreras del futuro es las matemáticas, porque las matemáticas están construyendo casi todo lo que tenemos el día de hoy. O sea, nos estamos comunicando hoy día a través de esta plataforma, ¿verdad? Gracias a que los matemáticos pudieron crear fórmulas que después un ingeniero pudo utilizar, ¿verdad? Y lo que mencionaba aquí el profe, con relación a ustedes que tienen el interés en esta pedagogía, es que ustedes van a formar también parte de todo este proceso de, quizás un estudiante de ustedes a futuro no va a ser un ingeniero en matemáticas, ¿verdad? Pero sí va a ser parte de todo el proceso y de todo el avance tecnológico que estamos llevando a cabo, y ustedes van a ser parte de transmitir lo que ya se conoce a aquellos estudiantes nuevos. Interesante también lo que nos dice el profe, que si bien la matemática uno puede creer que siempre 2 más 2 es igual a 4 y con eso ya domino todo, ¿verdad? Y que por ende la matemática es estática, aún así no es estática, va evolucionando todos los días se van tomando nuevas concepciones, todos los días hay nuevas formas de ver esa misma suma del 2 más 2, ¿verdad? Y por lo tanto es súper importante ir actualizando conocimientos, ir avanzando, capacitándose, así como lo hizo el profesor Felipe, ¿verdad? Avanzar desde una licenciatura hacia un magíster y a un doctorado. Profe, yo tengo algunas dudas, quiero invitar igual a si Claudia, Yarela, Bárbara, Jean-Paul, Carlos, Duncan, Matías, que están, ¿verdad?, escuchando, Natalie, que están escuchando, si tienen alguna duda respecto de lo que nos ha ido conversando el profesor respecto de la carrera de pedagogía en matemáticas. Gracias, Nicolás. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis antes de interactuar con los estudiantes. La carrera es de pedagogía en matemáticas. Yo siempre tuve claro de que nuestra labor no es el estudio acabado de la matemática per se, sino que es cómo nosotros, entendiendo esa matemática, ese lenguaje abstracto, lo podemos hacer aprendible y enseñable hacia nuestros estudiantes. Entonces, si bien nos gustan las matemáticas, hay un componente pedagógico que tenemos que eh, tener y evidenciar y practicar para hacer eso de lo matemático enseñable. Y si quieren estudiar pedagogía en matemáticas, al inicio se empieza con los ramos, generalmente con los ramos disciplinarios matemáticos, y se transita hacia a los ramos pedagógicos, pero en definitiva, y esto lo hablo con los profesores ya en ejercicio y con nuestros ex alumnos y alumnas que son colegas, las asignaturas que más atesoran cuando ya están fuera de la universidad y atesoramos son los ramos pedagógicos. No sé si alguno de los chicos tiene alguna duda. Yo justo, profe, la duda que tenía iba para que nos pudiera contar un poquito de la experiencia pedagógica desde la matemática. A mí me gusta harto la matemática, no estudié en el ámbito de la matemática, tampoco en la pedagogía, pero siempre me llamó la atención las estrategias que los profes tienen para que uno pueda primero gustarle algo, agarrarle gustito por alguna parte y luego entenderlo y luego ponerlo en práctica en la vida real. Eso es algo que yo lo encuentro súper fascinante de casi un 100%, el 90% de los pedagogos creo que lo logra. Y me gustaría que usted quizás nos pudiese compartir como desde esa experiencia de la pedagogía, que es lo que quizás también los chicos están buscando y lo que han visto en sus profes. Sí, Nicolás, gracias. Y eso es difícil, es sumamente difícil. Con todo el respeto de mis colegas matemáticas y matemáticos, a la hora del trabajo es más sencillo trabajar solamente con matemáticas que con pedagogías en matemáticas, porque la matemática es un lenguaje precioso, abstracto, sencillo, pero eso no significa transferencia a comprenderlo. Entonces ahí interviene lo pedagógico de nosotros, todo lo de educación matemática, en tratar de hacer algo
absolutamente abstracto en algo entendible. Y, por ejemplo, nosotros nos vemos un triángulo en las calles, o circunferencia, o círculo, o cuadrados. Vemos representaciones de triángulos, o de figuras, o cuerpos geométricos. Del punto de vista geométrico, ya empezamos con dificultades. Pues, en geometría euclidiana, un punto es un ente, es una idea. Y ese punto, esa idea, conforman un conjunto de saber que tiene sentido por sí mismo, que es la geometría euclidiana, y de ahí viene la línea, que es un conjunto de puntos, la línea recta, un conjunto de puntos en una misma dirección. Y si nos vamos dando cuenta, todo empezó a partir de una idea, de algo absolutamente abstracto. Y nosotros no vemos ideas en nuestra vida real, sino que vemos representaciones de ideas. Y hacer eso entendible es complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ejemplos sin perder lo abstracto y el sentido matemático de estos conceptos que son difíciles de entender. Y hoy en día, y Nicolás, tomando un poquito lo que dijiste hace un ratito atrás, eh, nosotros vemos que hoy en día resolver una ecuación de segundo grado, por ejemplo, o aplicar alguna fórmula es bastante sencillo, pero la matemática está más llena de desgracias, vicisitudes y calamidades que de alegría. Lo que hoy día usamos automáticamente, han transcurrido años de trabajo, desdicha, muerte, traiciones, etc. Entonces, la matemática, si bien es una ciencia rígida y exacta en algunos y en muchos sentidos, hay un proceso histórico que no hay que desconocer. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se le atribuye a Pitágoras, pero históricamente hay ciertas dudas que Pitágoras lo haya descubierto, demostrado, sino que ya los chinos hace 3.000 años atrás ya lo tenían, y Pitágoras, si es que se demostró, también es consideración histórica de que no lo demostró Pitágoras, sino que fue su escuela. Y su escuela pitagórica, por el hecho de haber descubierto los números irracionales, las raíces, esas que no se pueden pasar a fracción o transformar en fracción, casi se destruyó, y hubo una muerte ahí de por medio también con la persona que lo publicitó. Entonces hay más lamentos que en general que alegrías con todo lo que usamos hoy en día. Claudia Rosas tiene una consulta, profe. Adelante, Claudia. Yeah. Hola, la pregunta es ¿por qué nos recomendarían estudiar con ustedes y no en otra universidad? ¿Cuál es la ventaja que tienen? Algo así. Yeah. Hola Claudia, buena tarde. Muy buena pregunta y muy difícil respuesta. ¿Y por qué muy difícil respuesta? Porque, como les comentaba en los inicios, el Estado de Chile ha puesto énfasis en que para mejorar la calidad de la educación hay que mejorar el currículum, el marco normativo, y la formación de profesores. Y la formación de profesores en nuestro país tiene que cumplir estándares, y todas las universidades que trabajan con formación de profesores cumplimos esos estándares. Entonces, la formación desde ese punto de vista es parecida. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos diferenciadores que tiene la Universidad Austral de Chile? Te puedo mencionar, por ejemplo, es que nosotros somos una carrera que recibimos cada año la admisión 25 estudiantes. Por ende, eso implica una formación e interacción casi personalizada. Nosotros, bueno, aquí podrían haber más colegas o más estudiantes, por ser el número reducido de estudiantes, nosotros nos conocemos por nombre y apellido, cosas que es muy distinta cuando uno va a una universidad
grande, entonces la comunicación es bastante fluida. Lo otro es que tenemos un cuerpo de docentes altamente capacitados para la formación de profesores y profesoras, ya sea en la parte disciplinar, y con esto refiero a matemáticas, a todo lo que es los ramos de computación también, los ramos pedagógicos y los ramos matemáticos, que conversamos constantemente. Y prueba de ello es que tenemos una acreditación como carrera de 5 años, y ya no estamos eh, evaluando para la reacreditación los próximos años. Eso implica que tenemos una de las acreditaciones más altas en cuanto a la formación de profesoras y profesoras de matemática en el país, lo cual nos llena de alegría, pero también al mismo tiempo un desafío constante para mantener ese estándar y tratar de superarlo. Lo otro es que estamos basados en Puerto Montt, lo cual es una ciudad bastante agradable en el sur de Chile para vivir. Eh, yo viví en Castro, como les dije, 4 años, pero en ese tiempo Puerto Montt era la ciudad del sur de Chile, y hoy día viviendo ya casi 5 años acá, es el punto de encuentro del sur de Chile. Por ende, hay una ciudad que permite tener cierta calidad de vida estudiantil. Lo otro es que estamos adscritos a la gratuidad, lo cual permite, con los aranceles de referencia del Ministerio de Educación, y estamos en una universidad que tiene 65 años, que está muy bien posicionada a nivel nacional, y en el sur austral de Chile, y eso da cuenta de que también ustedes tengan acceso a ciertas eh, eh, facilidades, servicios que la universidad ofrece, como lo es, y uno cuando va a charlas lo declara como son los intercambios estudiantiles, por ejemplo, pero nosotros más que declararlos, lo realizamos. Eh, Desde que yo estoy en la universidad hay 5 estudiantes que han ido a hacer sus intercambios al extranjero, ya sea por internamente desde la Oficina de Movilidad Estudiantil o con la beca Vocación de Profesor, porque las y los de ustedes que entran a estudiar pedagogía por la beca Vocación de Profesor sobre un cierto puntaje tienen la opción de tener semestre de intercambio, pero nuestra carrera pasa por un tema interno y por un tema de la vocación, por la beca de vocación de profesor. Entonces es una universidad compleja, en el buen sentido de la palabra, grande, que tiene énfasis en el desarrollo no solo académico, sino que también emocional de los estudiantes, para facilitar el tránsito y hacerlos enriquecedor la vida de estudiantes de pregrado. Entonces esos son, Claudio, algunos elementos diferenciadores. Muchas gracias, profesor Felipe. Uh-huh. Claudia, no sé si quedó claro o quisiera profundizar en algún elemento de lo que haya contestado el profesor Felipe. Sí, quedó claro, pero me saltó otra pregunta. El Ya, tema de la dale. beca de vocación de profesor, yo estuve leyendo y sale como que al final hay como tipo un compromiso, que hay que después trabajar como unos años en un establecimiento como, Uh-huh. eh, pues, o sea, sí, municipal, particular o Uh-huh. todo el tema. Eso no lo entendí muy bien. ¿Me podría explicar, por favor? Ya, Claudia, mira, lo que tengo entendido es lo siguiente. Primero que todo, la beca vocación de profesor la administra el Ministerio de Educación. Entonces, cuando ustedes deciden estudiar pedagogía y les va bien y deciden eh, aceptar la beca,
ya el Ministerio de Educación es la que la gestiona. Entonces, también el tema del semestre en el extranjero, por ejemplo, con ayuda de las universidades, por supuesto, y hay un periodo hay una retribución de la beca, y esa retribución de la beca se da con el trabajo docente en instituciones escolares del sistema público o particular subvencionado. Entonces tienes que, si usted acepta esa beca, tiene que firmar, por supuesto, las condiciones de la beca, y después que trabajes, tiene que informar periódicamente a la oficina encargada de la beca del Ministerio de Educación el tema de tu trabajo ahí por la retribución que usted se comprometió a realizar. Pero básicamente eso, Claudia, y es anexo a la universidad. Eso también significa de que cuando tú termines no tienes trabajo garantizado para trabajar en colegios, por ejemplo, en colegios, en cualquier colegio. Pues ustedes tienen que buscar encontrar trabajo e informar semestralmente, si bien recuerdo, sobre cómo va tu, tu cumplimiento de compromiso en ese sentido. Sí, súper bien. Bueno, agregar que la beca vocación de profesor es una beca que entrega el Ministerio de Educación, ¿verdad? Como decía el profesor, y financia la totalidad de la carrera, el 100%. Es como la gratuidad, ¿ya? Pero en este caso es específicamente para las carreras de pedagogía. Y a su vez, dependiendo de el puntaje que obtenga en la prueba, ¿verdad? Va obteniendo unos beneficios extra. Como bien decía ahí el profesor, tiene beneficios para poder tomar un semestre en el extranjero, lo cual lo financia la beca también. Y también tiene añadidos otro extra, como es, por ejemplo, no es una beca de mantención como las que entrega Junaed, pero sí es un aporte pecuniario, es decir, plata que va directo al bolsillo de ustedes. No es plata que le llega a la universidad, es plata que llega directo al bolsillo de ustedes. Y eso va a depender de el puntaje que ustedes obtengan. Pero así como la base o el mínimo o el piso de la beca es que financia el total de la carrera de pedagogía a la cual ustedes estén accediendo. Y para postular, se postula a través de un formulario único que se denomina UAS. Es un formulario único de acreditación socioeconómica, el cual hay que rellenarlo y hay que postular entre el mes de octubre y noviembre. Pero como programa PASE, nosotros vamos a estar presentes durante ese proceso, los vamos a guiar, los vamos a acompañar para que ustedes puedan realizar una postulación exitosa, ya sea a la gratuidad, a la beca vocación de profesor u a otros beneficios también que existen y que se entregan a través de este mecanismo. ¿Ya? Eso. Y por ese lado, sí, Nicolás, también sí, muchas gracias perdón. por la complementación, súper bien. Y por ese lado, un poco de diferencia a lo que pasaba en mi tiempo. En mi tiempo no había información específica sobre becas, sobre ayudas para este tránsito a la educación superior. Básicamente había casi nada. Entonces, aprovechen todas las oportunidades que como país hemos estado construyendo para el mejoramiento de la educación, y no tengo la menor duda de que el equipo PASE les va a ayudar, así que postulen a todo lo que puedan postular y pregunten todo lo que puedan preguntar, por favor. Sí, Jean Paul, Bárbara, Yarela, Carlos, Duncan, tienen dudas, consultas, aprovechen que está el profe. Claudia, si tienes más dudas también, puede hacer sus consultas. No tengan miedo, chiquillos. Aquí nadie está evaluándolo, ¿verdad? Todas las preguntas son súper válidas porque ninguno de ustedes ha vivido todavía el proceso. Entonces, aprovechen al profe que ya vivió, por ejemplo, la etapa de los miedos de la elección, de rendir la prueba. Quizá el profe rindió, no la prueba, la PDT, rindió la prueba, la PSU, profe. La PA.
la Ya, PA, la prueba de aptitud académica. somos de la misma generación, entonces también vi la prueba de aptitud académica. En los miedos también cuando ya estaba dentro de la universidad. Quizás ustedes conocen más o menos el funcionamiento dentro del liceo, de las dinámicas de los grupos de amigos, pero en la universidad, ¿será que es exactamente igual? Profesor, Bueno, desde mi experiencia es distinto, porque uno es responsable. De hecho, cuando van los papás a la universidad, uno no puede dar información, porque los que están matriculados son los estudiantes que son mayores de edad. Entonces, uno en la universidad es absolutamente, aunque los papás o hayan becas que financien el estudio de uno, nosotros somos los responsables de todo. Y eso significa ir a clases, estudiar, y no estudiar como en el colegio, porque el foco es distinto. El foco es en el aprendizaje y en la calidad del aprendizaje. Por ende, un 4 en las pruebas de la universidad no es equivalente a un 4 en el colegio, o hasta un 3,6, un 3,2 no es equivalente en el colegio. Como yo le digo a mis estudiantes rojos que son buenos, eh, sobre 3,4 para mí un rojo bueno. Entonces el mundo cambia, pero no es tan terrible, y va a ser menos terrible si hay buena comunicación con sus compañeros de otras generaciones y con sus profesoras y profesores, y eso nosotros lo tenemos bastante desarrollado en la universidad. No pueden contrapesar lo que le estoy diciendo, pero ese es el foco y es uno de nuestros sellos. Y lo pueden evidenciar por lo que pasa con ustedes, con el pase. No tengo ninguna duda de que la comunicación es bastante fluida también, mucho interés por parte de ustedes. Entonces es un sello diferenciador y característico de nuestra universidad, mantener la buena y propender a la buena comunicación. chicos, dudas, consultas. Mientras tanto, a través del chat, acabo de dejar el enlace que les comentaba en un inicio, al cual les pido que puedan ingresar y contestar esta pequeña encuesta de satisfacción, la cual nos va a ayudar a poder ir mejorando en este tipo de actividades, ¿verdad? Que van en directo beneficio de ustedes a la hora de tomar sus decisiones ahora al finalizar la enseñanza media. Dejo mi micrófono apagado para cualquiera de ustedes que se quiera conectar. Perdón, para cualquiera de ustedes que quiera realizar alguna consulta, que abra el micrófono o a través del chat. Pregunten, señoritas y caballeros, como decía Nicolás, y lo que yo le digo a los estudiantes de primer año, no hay preguntas sin sentido, hay respuestas sin sentido. Por ende, el único que se puede equivocar aquí es Nicolás y yo, ustedes no. Así que pregunten nomás. Bueno, parece que no hay más dudas, no hay Antes, consultas. Ahí está, Jean Paul, ya. A mí me llamó la curiosidad eso de irse para el extranjero. Si me lo podría explicar un poquito más a fondo. hola Nicolás. Bueno, la universidad tiene una oficina de movilidad estudiantil y nosotros contamos con convenios con universidades de los 5 continentes. Entonces está y una oficina especializada en que ayuda al estudiante a postular a becas para irse al extranjero y a encontrar el mejor programa de acuerdo a los intereses del estudiante. Entonces, desde ese punto de vista también hay un compromiso institucional, en el sentido de que tú vas a desarrollar estudios por cierto tiempo y después cuando vuelvas ciertos
esos estudios o algunas asignaturas que tomaste o gran parte de las asignaturas se te van a convalidar o a reconocer para que sigas en tu progresión curricular. Y eso pasa no solo en pedagogía en matemáticas, sino que en todas las carreras de pedagogías o sea, en todas las carreras de pedagogía y en todas las carreras de la que forman el pregrado de la Universidad Austral de Chile. Entonces, y también está este tema de la beca de vocación de profesor, que te permite y te asegura bajo cierto puntaje el optar a una beca de intercambio en universidades del extranjero, pero no en cualquier universidad, sino que en universidades que tengan un alto, que sean altos, de alto calibre para en el tema de la pedagogía. Exacto. Gracias, Jean-Paul. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, ya vamos a ir finalizando entonces este conversatorio de pedagogía en matemáticas, ¿verdad? Les dejo invitadas e invitados nuevamente a que puedan responder a través de esta encuesta de satisfacción y ayudarnos así a ir mejorando también estas actividades que hemos planificado con mucho cariño desde el programa PASE de la Universidad Austral hacia ustedes. Dar nuevamente las gracias por haber asistido a todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias también al profesor Felipe, quien estuvo aquí con nosotros contándonos desde su experiencia más personal y también desde su vivencia como jefe de carrera de la pedagogía en matemáticas que se dicta en la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral, ¿verdad? Así que muchas gracias y que tengan muy buenas tardes todos ustedes. Profesor, si también tiene algunas palabras finales. No, gracias, Nicolás, por la oportunidad. Nosotros generalmente hacemos esto, vamos a los colegios de forma presencial, pero hoy día el Zoom nos da esta posibilidad y invitarlos que si tienen, es una decisión compleja la que ustedes tienen que realizar desde el punto de vista vocacional, pero dejarlos invitados si tienen dudas o consultas específicas acerca de la carrera en nuestra casa de estudio, a contactarnos vía la página de la carrera, vía email. Nosotros respondemos dentro de las 24 horas, entonces estamos también, y cuando llegue la oportunidad, Nicolás, le voy a avisar, estamos preparando algo con estudiantes para ver, hacer una transmisión en vivo con estudiantes para que nos puedan interesadas y interesados preguntar sobre ciertos aspectos y preguntarle a más gente que está en la carrera, más que a nosotros los profesores, para que tengan más visiones. Entonces eso, muy amables, que les vaya súper bien, éxito en su proceso de postulación a la universidad y por ende también éxito en su proceso de finalización para los que estén en cuarto medio. Eso, un abrazo afectuoso y fraterno desde Puerto Montt, que estén muy bien. Igualmente, profesor, que estén muy bien todos ustedes. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao. Chao, jóvenes. Adiós. Chao, Nicolás. Un gusto.